Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. En esta sesión hablaremos de neurociencia y neuroeducación. La idea es presentar varios puntos de vista desde varios autores y asimismo poder llegar a una conclusión en cuanto a la creatividad dentro del aula. Entonces, iniciamos con la importancia de implementar la neuroeducación en la educación colombiana y en el currículo colombiano. La idea de entender cómo funciona el cerebro, cómo podemos nosotros los docentes desarrollar ese músculo que es el que básicamente con el que debemos trabajar a diario, es lo primordial o lo esencial y lo que primero debemos hacer. Si no conocemos el cerebro humano, no vamos a entender la forma de aprendizaje o de la forma en la que cada ser humano puede aprender. Entonces, podemos empezar, por ejemplo, con Posner y Rockmar en 2005. Dijeron que lo importante era reforzar y practicar mucho el conocimiento que se le impone o se imparte a los estudiantes. Entonces, cada vez que las personas logran practicar o llevar a cabo todo ese aprendizaje, toda esa información que se les ha dado, entonces es ahí en donde se genera el aprendizaje como tal. Ahora, es importante llevar todo este tema a la creatividad. ¿Por qué? Porque si como docentes no estamos dispuestos a crear nuevas formas, nuevas técnicas de enseñanza, pues los estudiantes nunca van a lograr aprender, nunca van a lograr practicar eso que ya se les enseñó y pues finalmente no se va a crear un proceso de aprendizaje concreto. La idea siempre es poder practicar e incluir la creatividad en el aula, crear nuevas actividades que saquen a los estudiantes de como su área de confort y llevarlos a una área nueva en donde al crear un área nueva de aprendizaje se crea directamente en el cerebro una conexión en donde pues el estudiante va a decir como, oiga, esto es algo nuevo e impacta en el cerebro y al final nuestro proceso, que es finalmente el aprendizaje, pues se va a cumplir. También es importante, o lo mencionan en un artículo denominado Integrando la Educación, la Neuroeducación en el Aula, Buenos Aires. Esto fue en el 2012 por Carminati. Nos dice que a partir de la creatividad y a partir de la práctica se genera el aprendizaje. Estos tres autores mencionan lo mismo, y es que una vez se realiza o se practica todo lo que se enseñó en el aula, toda la teoría, por así decirlo, es ahí cuando se genera el aprendizaje como tal. Pero entonces para impartir esa teoría es importante poder crear actividades nuevas que hagan que el estudiante pueda desarrollar lo que se aprendió. Buenas noches, mi nombre es Cristian Romero. El día de hoy, para ahondar un poco más en el tema de la neurociencia y lo importante que puede ser en la educación, me gustaría hablar acerca de unos autores. En este caso, pues el autor se llama Geek. Dice que, como tal, si el aprendizaje es el concepto principal de la educación, entonces, pues los descubrimientos como tal de la neurociencia pueden ayudar a los profesores a entender mejor estos procesos de aprendizaje en los alumnos. Eso quiere decir que de alguna u otra forma funciona. Uno de los descubrimientos más importantes que ha hecho esta ciencia es que de acuerdo al aprendizaje el cerebro puede cambiar su estructura. Es decir, se puede llegar a alterar, a organizar la función del cerebro, y el aprendizaje puede llegar a organizar y reorganizar este mismo. Uno de los temas de la neurociencia es el aprendizaje, y el aprendizaje tiene que ver con la memoria. Es decir,
que la neurociencia ha avalado la memoria como parte del proceso de aprendizaje. Entonces, la neurociencia nos ha dado una luz a los maestros para que podamos trabajar con la creatividad y así generar un aprendizaje. En este caso me gustaría hablar específicamente de la mnemotecnia. ¿Qué es la mnemotecnia? Es un proceso de aprendizaje para memorizar y esta se basa en hacerlo de diferentes formas. La mnemotecnia actúa de tal manera en el cerebro que hace que la relación de imágenes o historias hagan que se puedan memorizar otro tipo de cosas. En este caso vamos a hacer un ejercicio pequeño para mostrarles lo importante que puede llegar a ser la creatividad para así poder enseñar un concepto. Las imágenes deberán mostrar únicamente los verbos irregulares, con los cuales los estudiantes podrán asociarlos a hacer una historia y de ahí van a pasar a la memorización de los mismos. De alguna u otra forma, podemos ver cómo la creatividad es un factor demasiado importante para que así no solo se trabaje la memoria, sino se trabaje en muchas otras partes del cerebro, estimularlo cognitivamente al punto de que el estudiante genere un aprendizaje significativo.